y bienvenidos un día más a la 36ª Semana Universitaria del Vino. Hoy Rafael Giles no ha podido asistir, el presidente de la Carrasca, y bueno, estaré yo en su lugar, Celina Zarza, anterior presidenta de la asociación. Y la verdad que me hace especial ilusión poder estar hoy aquí con todos vosotros. Y en nombre de la asociación quiero agradecer a todas las bodegas y catadores la confianza depositada en nosotros, porque gracias a ellos todo esto es posible. Y bueno, una mención especial también a los patrocinadores de esta semana, Pan de Olivo y Master D, que nos acompañarán toda la semana. La cata de hoy corresponde a la categoría de vinos rosados, tintos jóvenes y tintos robles. En la mesa, bueno, también nos iba a acompañar el director de la escuela, pero por un compromiso de última hora no ha podido venir. Y doña Casia Romanska, que es todo un placer. Además, ha sido campeona de España de Sumiller en el año 96 y a día de hoy está de gerente en Oro Wines Spain. Así que bueno, es todo un honor tenerla hoy aquí con nosotros. Y bueno, antes de comenzar la cata, me gustaría por favor pediros que mientras que doña Casia esté hablando, estéis en silencio y por respeto a ella y por respeto a los vinos que se van a servir. Bueno, entendemos que el vino invita a socializar, pero bueno, entre vino y vino dejaremos un tiempo para que podáis hablar y comentar lo que necesitéis. Os voy a describir las hojas que tenéis en la mesa. En primer lugar tenéis la hoja de normas, que ahora mientras que empieza la cata, pues me gustaría que os las leyerais un poco. A continuación tenéis la ficha del concurso Vino y Consumidor. Este año se celebra la quinta edición. Entonces, bueno, las puntuaciones van del 1 al 10 con decimales, porque luego esto se pasa en base 100 y, o sea, de tal manera que si puntuáis 8,7 un vino, pues su puntuación final será de 87 puntos. También tenéis una hoja en blanco para que podáis hacer vuestras anotaciones de los vinos que se están catando y la ficha técnica de cata de los vinos por orden que, bueno, que doña Casa nos va a ir guiando hoy. Así que bueno, pues ya sin más dilación, cedo la palabra a doña Casia. Un aplauso, por favor. Buenos días a todos, bienvenidos. A mí me hace especial ilusión volver por fin a la Carrasca, que es verdad que yo llevo ya varios años colaborando en esta semana de la cultura para el vino y para mí es un enorme placer. Creo que sí se nota un poquito este parón que por desgracia tuvimos que hacer todos por el COVID, justo cuando estábamos planeando ya teníamos esta fecha, pero para el segundo de 2020 fue la que se inauguró por lo que nosotros sabemos y gracias a Dios estamos volviendo a la normalidad. Así que nada, agradecer la asistencia, esperemos, porque yo recuerdo hasta ahora a veces llena casi hasta el fondo, ¿no? Quizás por esa interrupción de 3 años que os volváis a animar, aquí estaremos encantados sacando el vino con nosotros. Hoy tenemos mucho trabajo, 12 vinos son muchos vinos. Yo siempre lo digo, pero es verdad que también, claro, nos presentamos muchas bodegas, queremos presentaros los vinos y que los conozcáis, y es verdad que hoy tratamos 3 categorías. Que yo sepa, tenemos, 4 de cada, no, 4 rosados, 3 de vinos jóvenes y 5 de vinos con barrica, así que espero que no se nos haga eterno y que podamos mantener la atención hasta el último vino, ¿verdad? Así que bueno, si queréis, solamente decir, tratándose de los vinos rosados, la elaboración normalmente aquí en España supongo que será parecida a los 4 vinos. Lo que normalmente hacen las bodegas es
recolectar la uva y macerarla el tiempo suficiente, que normalmente incluso pueden ser solo unas horas, para que el vino extraiga el color del ollejo, porque como sabéis el color está en la piel. Aquí no se trata de elaborar un vino con mezcla de uvas blancas, uvas tintas, etcétera. Todos están elaborados con tintos. Es verdad que de diferentes variedades, y lo que cada bodega considera es extraer ese color normalmente mediante sangrado. Al destrozar la uva, el propio mosto va arrastrando un poco de color de las pieles y lo dejan macerar el tiempo suficiente para extraer el color que quieran, que no sé cómo veremos hoy, resumiremos los cuatro rosados, cómo veremos la gama de colores, pero yo creo que en vino también, como en todo, hay como modas, ¿no? Hace unos años de repente se pusieron de moda esos rosados con colores de rosa, vermellón, intenso, casi algunos parecían distintos, de poca capa, ¿no? De la intensidad que tenían. Y yo creo que hoy en día estamos volviendo un poco a esos tonos más ligeros, etcétera. Así que si os parece, y lo que luego se hace, ya por terminar la elaboración, es que se separa el ollejo del mosto para no seguir extrayendo el color y ya fermenta solamente el mosto. Una vez fermentado, pues o bien se clarifica y se embotella directamente como vino joven, o tendremos algún caso también de vino que ha permanecido de crianza en barrica, ¿vale? Así que pasamos a catar el primero, si os parece. O si alguien tiene alguna duda sobre los rosados, o si queréis dejamos luego preguntas para el final, porque al ser 12 vinos tampoco pretendemos que se haga eterna la cata, ¿verdad? Así que vamos a ir probando el primero, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos todos el primer vino, ¿verdad? Fijaros que lo que os comentaba un poco de color, en el primero por lo menos lo podemos comprobar. El primer vino pertenece a Bodegas Bocopa, de la denominación de origen Alicante. Es 100% Monastrell. Y hemos intentado colocar un poco los rosados también por la graduación alcohólica que tienen, ¿vale? Vemos que es un vino de 12 grados y medio. Bueno, Bocopa es una unión de varias bodegas de Alicante que se unieron en el año 1987, un poco, sobre todo con el afán de dejar de hacer tanto los vinos a granel y ponerse a producir vinos embotellados, cosa que de hecho pasó en muchas de las otras denominaciones de origen, que hasta hace unos años pues eran un poco denostadas, o los mismos bodegueros quizás no se creían que su vino podía tener suficiente calidad como para no venderlos a granel, sino ser embotellados directamente. Este vino está elaborado con la variedad 100% Monastrell, que es la variedad típica de la zona tanto de Levante como de Murcia. De hecho, en francés su nombre es Mourvèdre, os podéis encontrar en algún vino francés también esa variedad. Y es una variedad que se caracteriza con bastantes notas de fruta, etc. Es un vino joven, el color se ha obtenido precisamente mediante esa muy corta maceración, que después ha pasado a fermentar en depósitos de acero inoxidable. Y vamos a ver, como veis, el color, lo que os comentaba, es de una intensidad bastante baja, de una capa ligera, pero también yo creo que es un poco la tendencia de los rosados de ahora. Ya pocos rosados creo vamos a encontrar con esa intensidad potente. Pero bueno, supongo que todo cambia en los vinos. Yo llevo aquí en España, porque yo soy de Polonia, 33 años y ya hemos pasado por varias modas, y ahora un poco la tendencia
tanto del consumidor como del mercado, no solo en rosados, yo creo que también en vinos tintos, es buscar vinos más ligeros, menos intensos, menos estructurados. Así que a ver con qué tintos también nos encontramos hoy. Bueno, y es un color, yo diría rosa palo, con ribetes acerados. Se nota que es un vino joven, sin nada de evolución, limpio, brillante. Y vamos a pasar a la fase olfativa. Pues yo diría que es de una intensidad media-baja. Tiene sobre todo, al ser un vino joven sin ninguna crianza, tampoco podemos buscarle una gran complejidad, algún aroma de frutas rojas como frambuesas, fresas. Quizás también algún tono como de panadería, ¿no? De levaduras, sería aroma de fermentación, pero que es limpio, es muy sencillo, es un vino joven para disfrutarlo bien como aperitivo, con algún plato de no muy potente sabor, algún pescado blanco o alguna carne blanca, la plancha. Vamos a probarlo en boca. Yo creo que en boca es un vino que se presenta bastante fresco. Yo destacaría que tiene esas notas cítricas, esa acidez, pero lo bueno que se notan desde el principio hasta el final, que no nos desaparecen en ningún momento, ¿no? Es un vino que no es muy intenso, pero es bastante equilibrado, con esos aromas frutales otra vez, como de fresas, y esas puntas cítricas que yo creo que le aportan frescura, le aportan acidez, eh, vino bastante ligero, con una duración media. Creo que es un rosado muy bien elaborado, ¿no? Muy honesto, sin grandes pretensiones, pero muy franco, muy limpio y fresco. No sé si queréis que añada algo más, que pasemos al siguiente. Sí, pasar a la siguiente. Pasamos al siguiente, entonces, si os parece, vale. Bueno, pues estamos ante el segundo vino, Viñas del Vero Pinot Noir, de la añada 2022. Es un vino de la denominación de origen somontano, que es una de las 4 denominaciones de origen que tenemos en Aragón y la más joven, la que apareció después. Antes eran Calatayud, Campo de Borja y Cariñena, y cuando apareció Somontano, quizá fue también un poco con ánimo de resaltar esas variedades foráneas, ¿no? Empezaron a elaborar vinos tanto con Pinot Noir como con Merlot, Cabernet Sauvignon, etcétera. Aunque hoy en día también están volviendo, como no, a la garnacha, que su otro nombre es tinto aragonés, que es la uva típica de Garnacha. Pero es verdad que esto es un grupo, este grupo de bodegas apareció en el año 1986, ya cuenta con unas viñas bastante viejas de esas variedades foráneas. Quizá cuando apareció también en España era una época, no sé, cuando veíamos en una etiqueta un nombre de uva francesa, como que parecía, no teníamos esa cultura de vino que tenemos hoy, ¿no? O tampoco nos creíamos lo bueno que era lo nuestro, y como que parecía hasta más vino si en la etiqueta se veía Cabernet Sauvignon o Pinot Noir o Merlot, o sea, llamaba la atención porque no era lo habitual. No era lo habitual. Hoy en día esas variedades, la verdad es que se adaptaron muy bien en todas las zonas. En esa región seguramente pues es una de las que más. Pero sí es verdad que es la denominación más joven dentro de la larga historia en el mundo
enología, viticultura y enología que tiene la región de Aragón. Desde el año 2008 forman el grupo de González Díaz. Hoy la verdad es que tenemos varios grupos varios vinos que pertenecen a grupos importantes que los intentaré destacar. Bueno, este también es un vino joven, elaborado, como os decía, con una corta maceración en contacto del ollejo, contacto con el mosto, y después se separa ya el ollejo y fermenta mosto por separado. La Pinot Noir es una uva autóctona originaria de la zona de Borgoña. Es una uva además muy delicada que no se adapta muy bien a todas las zonas. No es tanto como, por ejemplo, la Cabernet Sauvignon o Merlot, o Syrah, que son un poco más todoterreno. Esa uva requiere un clima muy especial y es bastante difícil. Tiene que tener un clima específico, bastante fresco. En una zona calurosa no daría buen resultado porque su ADN es de zonas más frías. Bueno, el color, como veis, sigue siendo, quizás tiene la intensidad un poco, si el otro la tenía baja, este la tiene media baja, tiene un poquito más de intensidad. Y el tono, yo diría que es un tono como rosa, fresa, ¿vale? Con ribetes también acerados, no se nota todavía ninguna evolución, ya que es de la añada 2022 también. Bueno, vamos a proceder a la fase olfativa. Yo creo que aquí nos encontramos con un vino con un poquito más de intensidad que el anterior. Yo diría que tiene una intensidad media alta, tiene notas de fruta madura, ¿verdad? Pero como fresa o incluso frambuesa, ¿no? Una frambuesa o mermelada de frambuesa, esos toques de fruta madura. También alguna nota de bollería, de pastelería, como el pan brioche, que es normal encontrar en vinos porque son aromas secundarios de la fermentación, pero muy limpio. Eso, yo diría sobre todo esas notas de fruta roja madura. En los tintos quizá cuando pase un poco de tiempo, Pinot Noir en botella también desarrolla aromas un poco como a hojas mojadas, hojarasca, pero todavía no es el caso porque aquí estamos ante un vino joven que sobre todo representa esa gama de aromas frutales y muy agradables esas notas de la fermentación, de panadería, de bollería también, que le dan un poquitín más de complejidad y resulta apetecible probarlo. Vamos a probarlo. Y en boca yo también diría que tiene un poco más de intensidad que el anterior. Es de una intensidad media alta, es bastante envolvente en boca. Pinot Noir en general es una variedad que se expresa más en nariz que en boca, no suele ser muy intensa en boca. Sin embargo, yo creo que para ser un vino rosado es un vino con bastante carácter, con bastante corpulencia. No notamos, por supuesto, ninguna tanicidad, pero notamos ese ligero amargor que le aporta, yo creo que bastante elegancia, tiene una buena acidez, es bastante aromático, la fruta le arropa bien y el final también es medio largo en este caso. Yo creo que bastante conseguido y es una variedad muy elegante, la verdad, la Pinot Noir. No sé qué os ha parecido a vosotros. Pasamos al siguiente entonces. Vale.
Bueno, ya tenemos todos el tercer vino, ¿verdad? Aquí yo tengo que dar una explicación porque quizás además es la bodega para la que trabajo desde hace 17 años, bueno, para todo el grupo, que perdonar, pero pasé un fin de semana con una gripe, me he hecho el test del COVID, no tengo COVID, pero no pude revisar todo esto bien porque deberíamos de ponerlo el último. Servimos para las catas de la Carrasca para catar el 2021 porque todavía no estaba en el mercado 2022 y porque este vino tiene otra elaboración, ¿vale? Para que, entonces, perdonar, fallo mío, porque quizá lo suyo sería ponerlo el último, pero no queríamos ya cambiar los apuntes y todo, ¿vale? Es decir, este vino es de Bodega Juan Gil, que es un grupo bodeguero que tiene 11 bodegas en 10 denominaciones de origen diferentes, pero es verdad que la bodega madre de todos los demás proyectos es Bodega Juan Gil, que es del año 1916. Mañana, si venís, tendréis la ocasión de catar nuestro tinto de Calatayud y de Rioja, que la cata la va a dar mi amigo Jesús Flores y yo vendré mañana como oyente a disfrutar, que nunca he visto una cata desde vuestro lado. Así que deciros, ese vino está elaborado no como Mastrel, que sería lo suyo de Jumilla, pero en el caso de Rosado lo elaboramos con Petit Verdot y con Syrah. Petit Verdot, de hecho, ya llevan muchos años los Gil con unas pequeñas parcelas de Petit Verdot, pero habitualmente los dedican a exportación, a elaborar el vino rosado. Y lo que tiene diferente de los demás, que este vino, sí, se saca las variedades, fermentan por separado, ¿vale? Se saca el color que se desea también por lo mismo, por la maceración corta, pero este vino, el 50% fermenta en barricas de roble y en depósitos, esos ovoides ay, me sale de cemento, de cerámica, los que antiguamente se usaban y hoy en día muchas bodegas vuelven a esos depósitos porque está comprobado que le aportan al vino pues, más untuosidad y un poco más de intensidad. Bueno, y así también podemos aprender un poco del color de los rosados porque aquí sí que vemos, es de una intensidad media también, sí, media diría yo, sin más, pero veis que el tono ya es un poco rosa salmón, diría yo. Esa es la tendencia, ¿no? En los rosados muy jóvenes, cuando son muy intensos, pues podemos decir rosa frambuesa, rosa fresa, rosa vermellón, y luego pasan a tonos de rosa salmón, o incluso en esos antiguos cigales que teníamos para probar, ya prácticamente era color como piel de cebolla, ¿no? Con eso, aquí yo diría que es eso, que es un color rosa salmón, limpio, brillante, vamos a olerlo, a ver qué tal. Veis que aquí se mezclan un poco los aromas primarios de la fruta, esas notas yo creo que de fresa madura, ¿no? Fruta roja, grosella incluso, con esos pequeños toques de su paso por barrica, esas notas de pastelería, algún toque ahumado incluso, porque ya lleva, no mucho, pero lleva un tiempo en botella y los vinos cuando pasan un tiempo en botella desarrollan también esos toques ahumados y alguna nota balsámica también, como de regaliz, y a ver qué tal se presenta en boca. Pues es un vino con bastante intensidad, quizás no tanta intensidad solo de frutas, sino que también esa parte de vino en barrica y los depósitos le aportan en boca un poco más de estructura, ¿no? Es un vino con
una estructura más potente, una ligera incluso tanicidad y amargor, pero que no llega a ser molesto. Y yo creo que ese amargor le aporta también duración en boca, le aporta también decir que estas viñas son de zonas de Jumilla, que lo llaman el término de arriba, que es son las zonas más altas de Jumilla, que le aporta bastante frescura al vino, porque por la noche conseguimos que baje bastante la temperatura y no es un vino para nada cálido, a pesar bueno, tiene 13 grados, tampoco tiene una graduación alcohólica tan alta. Creo que no resalta y espero que os haya gustado. Y decir que ya, claro, que ya este mes sí que sacamos el 2022, pero no lo teníamos listo cuando eran las catas y cuando tuvimos que mandar el vino. Pero creo que a pesar del año que ha llevado en la botella, bueno, si ha sido elegido entre los mejores, espero que por algo era y no por el enchufe, porque las catas de los vinos eran las ciegas de la carrasca. Sí, Bueno, y pasamos al siguiente, ¿vale? Ya tenemos todos el cuarto, ¿verdad? Lo que os decía, que perdonar ese despiste mío que no lo he corregido, pero bueno, así también vamos aprendiendo un poco también. Estamos ante el cuarto rosado, que es una garnacha. El vino se llama solo Centifolla, de bodegas aragonesas que están en la denominación de origen Campo de Borja. Esas bodegas, la verdad es que llevan ya muchos años, desde el año 1956, elaborando básicamente garnachas, como el propio nombre de la uva indica, que su segundo nombre aquí en España es Tinto Aragonés, es la uva más extendida, aunque también en otras marcas emplean Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot, también algo de Tempranillo, pero su mayor expresión creo que lo consiguen en la garnacha. La garnacha, la verdad es que es una uva muy agradable, incluso en tanto rosado. Bueno, de hecho también es la típica de los vinos rosados de Navarra, ¿no? Que es donde estos que antes llamábamos claretes, y esperemos que tenga también un poco ese carácter fresco. Y fijaros lo que os decía de los colores, son modas. Yo no sé si volveremos a esos rosados tan intensos. A mí particularmente, a lo mejor porque me hago mayor ya y me gustan ya esos vinos un poco más delicados, más ligeros, incluso los tintos también. Cuando de todas formas el color no nos debe de influenciar, porque al fin y al cabo el vino es para disfrutarlo. ¿Dónde se disfruta? Oliendo, porque tiene que oler bien, porque si no el sabor para nada, pero el vino no es para mirarlo, ¿no? Es un poco, una cosa es que estuviera turbio o que estuviera poco limpio, pero realmente donde tenemos que valorar cualquiera de los vinos, blanco, rosado, tinto, es sobre todo en nariz y en boca, porque es donde, de hecho, nosotros que participamos o somos jurados de muchos concursos de vino, les damos a todos los vinos excelente, independientemente del color que tenga, intensidad, salvo que se vea algún defecto a la vista, ¿no? Como turbidez o como excesiva evolución. Así que volvemos un poco casi al color del primer rosado, ¿no? De una intensidad, yo diría media-baja, un color rosa, rosa pálido, otra vez con ribetes acerados, y vamos a valorarlo en nariz. Bueno, la garnacha es como una variedad, ¿no? Muy vinosa, da esos aromas un poco, aparte, yo creo que aparecen un poco frutos rojos como de cereza,
esos toques realmente a vino, limpios, ¿no? Como cuando entras en una bodega que está elaborando vino, pero limpia, esos aromas secundarios, un poco alguna nota de panadería. Y en notas de fruta, pues yo diría más bien frambuesas, grosellas, cerezas incluso, lo que decía. Otra vez volvemos un poco a vinos de carácter joven y sin mayor complejidad, pero limpio y agradable en labios. Vamos a probarlo. Bueno, es un vino, fijaros, es de mayor graduación alcohólica de todos, pero sin embargo yo creo que está equilibrado. Es de una estructura media, media-baja, pero bien compensado por la fruta. El alcohol no nos molesta demasiado. De hecho, que no lo comenté, hoy para Qatar lo tenemos quizás un poquito sobre su temperatura óptima de servicio, pero es bueno para poder sacarle más aromas. Pero también deciros que la temperatura óptima de tomar un rosado sería entre los 10 y los 12 grados, cosa que en España es impensable. Si yo he sido 8 años sommelier y si yo le pongo a un cliente un vino rosado a 12 grados, me dice que está caliente, seguro. Porque aquí estamos un poco acostumbrados a tomar los blancos y los rosados casi en la categoría de entrar en sorbetes. Y no es bueno porque la temperatura influye mucho al vino. Entonces cada vino tiene su temperatura de consumo indicada precisamente para poder disfrutar de él, porque si nosotros enfriamos demasiado un vino, la acidez destaca mucho y los aromas prácticamente desaparecen. O sea, por eso, por ejemplo, los blancos dulces sí que es recomendable que se tomen entre los 5 y los 6 grados, porque al tener azúcar, si disminuimos la temperatura, el vino parece más ácido y le aporta frescura. Pero ya los blancos jóvenes, lo ideal sería tomar entre 8 y 10 grados, y los blancos con barrica o los rosados entre los 10 y los 12. Tenerlo en cuenta, que yo no quiero decir a nadie que tenéis que sacar el termómetro y medir la temperatura, pero por algo es ese consejo, porque nosotros al cambiar la temperatura de un vino lo podemos o arreglar o al revés, o estropearlo. Entonces, si vemos un vino, por ejemplo, que destaca demasiado el alcohol, que nos parece un poco cansino, pues lo enfriamos. Así nos parece que tiene más acidez y el alcohol se disminuye. Y todo lo contrario, si es un vino, y eso, si nosotros tomamos cada rosado a 4 o 5 grados, esa acidez nos va a despuntar. Y no es que se crea más acidez, es esa sensación. Así que tenerlo en cuenta para tomar algún vino, y que con la temperatura lo podemos mejorar o al revés si no lo servimos a la temperatura adecuada, ¿vale? Bueno, pues espero con esto cerramos el cap... Sí. Esto que sería importante, a las botellas, igual que se pone el grado, es que Fíjate, es que normalmente se hace, normalmente se pone en muchas botellas, en muchas etiquetas aparece, pero ya es nuestra costumbre, bueno, incluso lo digo, bueno, nuestra, que yo soy de Polonia, pero llevo 33 años aquí. Es que aquí en España hasta las neveras en nuestras casas las tenemos mucho más baja temperatura. Yo cuando voy a Polonia, a mi casa no está tan baja, yo qué sé, los refrescos de las cervezas que tenemos en la nevera. Y la verdad que en el caso de los vinos, basta cruzar la frontera con Francia y ver a qué hora digo, a qué temperatura toman ellos un champán o un blanco. Y nosotros de aquí hemos acostumbrado. ¿Cuántas veces nos ha dicho los que somos sumieres de un cliente que este vino está caliente?
Digo, hombre, estará poco frío para su gusto, pero de la nevera no te vas a poner a discutir, ¿no? Pero lo he sacado de la nevera, caliente, un poco difícil, pero tenerlo en cuenta que tampoco es muy bueno tomarlos tan helados, ¿vale? Porque no podemos disfrutar igual. Bueno, pues si queréis, no sé si pasamos a los tintos jóvenes. Vale, pues perfecto. Bueno, pues vamos a pasar a la categoría de los tintos jóvenes. La elaboración en los vinos tintos, al menos en los dos primeros que son de fermentación tradicional, es recoger la uva. Normalmente en los vinos jóvenes, o sea, a lo mejor no todas las vendimias son en cajas de 10 kilos manuales, porque claro, ni el precio tampoco permite hacer esa selección, pero hoy en día yo creo que tienen un nivel excepcional y todos son muy limpios, muy brillantes. Cuanto más superior sea el nivel del vino, pues quizás también conviene controlar que no se acumule en remolques, sino en pequeñas cajas, pero en este caso son vinos, hoy tenemos 3 y 2 de ellos son por esa fermentación tradicional, que es recoger la uva y llevar los racimos a la bodega, donde se procede a desvarillado, se le quita a las uvas la parte leñosa, el raspón, que es donde pueden aparecer esos taninos duros, esos taninos que nos marcan luego en boca, y se procede al estrujado de la uva se estruja, hay que machacarla para sacarle el zumo. Cuanto menos intenso es el estrujado, mejor, por eso hay diferentes tipos de prensas también. Hoy en día la verdad es que todas las bodegas, yo estuve leyendo un poco la información sobre los grupos o las bodegas de los que estamos catando hoy los vinos, y es verdad que todos cada vez apuestan más tanto por la sostenibilidad como por la ecología, como para tener menor invasión al fruto. Entonces siempre cuanto menos enérgicos sean los estrujados, mejor, porque evitamos que se lamine la piel o que se parta la pepita y se abra, que es donde están, aparte de las sustancias oleaginosas, esos taninos que luego en vino aparecerían verdes. Y yo creo que hoy en día ya tenemos, espero que lo comprobemos hoy con todos los tintos, ¿vale? Aquí estamos ante el primero, que pertenece a la familia Martínez Bujanda. Esa bodega, sí, ¿verdad? Yo a ver si me he perdido. Sí, Viña Bujanda pertenece a ese grupo ya muy longevo, que cuenta también con bodegas en otras zonas, como Finca. Esta bodega justo está entre Rioja Alavesa y Rioja Alta, y la fundaron Carlos y Pilar Martínez Bujanda, que son los descendientes del fundador de la primera de las bodegas. Tienen Finca Valpiedra en Rioja, también Finca Montepedrosa en Rueda y Finca Antigua en La Mancha. O sea, estamos ante un grupo bodeguero importante y con una gran tradición. Es verdad que aquí estamos ante un tempranillo joven de fermentación tradicional, 100% tempranillo del 2022, ¿vale? Y tiene 13 grados de alcohol. Bueno, el color, si veis, es un color de intensidad media, yo diría, es un color rojo picota, con ribetes violáceos todavía, no presenta ninguna evolución, se mantiene bastante joven. Hemos dicho que es 100% tempranillo. Bueno, los jóvenes sí es verdad que nos han tocado 3 tempranillos. Luego tenemos variedades, los de barrica, otras variedades. Pero en la selección, oye, se supone que se han elegido los mejores, se entiende, ¿no? Bueno, vamos a ver la fase olfativa.
pues veis que es un vino limpio, con aromas de fruta roja. En cada vino siempre tenemos los aromas primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son los que vienen de la uva, que de hecho en los apuntes creo ahí tenéis una rueda de aromas, porque yo creo que es lo más difícil en catar un vino. Yo cuando vine de Polonia y hacía el curso de sommelier, pues yo olía los vinos y decía, me huele a vino, ¿sabes? No sabía, cuando no se tiene un poco esa base teórica, entonces por ser más fácil, esos aromas se clasificaron luego en series, ¿no? Está, por ejemplo, la serie frutal y la serie floral, que serían los aromas primarios. Normalmente los vinos blancos nos huelen más a fruta blanca o flor blanca y los tintos a la roja o negra incluso, ¿no? Incluso mora. Aquí entonces yo diría que es más bien un aroma como de fresa, ¿no? Incluso grosella también, algún fruto del bosque. Tiene también alguna nota herbácea, fresca, pero no es una nota vegetal desagradable, sino recuerda como, a mí me da la sensación de frescura, un ligero toque de hierba fresca, pero limpio, o sea, no me hace, no es eso que aparece a veces en algún, tendría que ser Cabernet Sauvignon, ese toque de pimiento verde que no es nada aconsejable que aparezca además, porque, pero no, alguna nota herbácea fresca, alguna nota también de bollería, ¿no? De la fermentación y poco más, la verdad, es un vino sencillo, joven, pero limpio. Yo creo que limpio y muy honesto en nariz. Vamos a probarlo en boca. Bueno, pues es un vino que se presenta fresco en boca, ¿verdad? Tener en cuenta que esta zona entre Rioja Alta y Rioja Alavesa, sobre todo, pues tiene quizás un poquito más de cuerpo para ser un vino joven, pero tiene una ligera tanicidad, pero que no es molesta, está bien incorporada en el conjunto. Sí es verdad que es de una intensidad media baja, quizás, ¿no? Pero el tanino todavía se ve un poco marcado, pero es muy típico, es un poco punzante en los taninos en los vinos tintos jóvenes. No significa que no sea una uva madura, ni mucho menos, sino que al ser un vino con tanta juventud, pues quizás cuando pasen 2, 3, 4 meses se integrará mejor. Yo creo que no es molesto. Yo creo que además tiene una buena acidez. Voy a volver a probarlo, por cierto. Incluso yo no sé si diría que tendrá algo de barrica, me refiero, a veces también las bodegas utilizan a lo mejor esos chips de madera que no es química ni nada, sino no pondría la mano en el fuego tampoco, porque nadie es tan experto, pero se le nota un cuerpo que podría ser, pero simplemente para aportarle un poco más de cuerpo, si lo tuviera, que tampoco lo diría. Pero yo creo que es un vino con bastante carácter, de media intensidad, agradable, bien estructurado y con buena fruta. Pues si queréis lo comparamos con el otro tempranillo, que es de otra zona de La Mancha, porque el tercero tiene otra elaboración. El tercer vino que vamos a probar tiene otra elaboración, que es la de maceración carbonífera. Bueno, pues vamos a catar ahora otro vino joven, que es Ojos de Guadiana Tempranillo, de Bodegas El Progreso. Es la misma variedad, pero de otra zona de La Mancha, que ya sabéis que es una zona más cálida que La Rioja,
y también ojeando, bueno, el nombre entiendo que procederá del pueblo donde está situada esa, es una cooperativa de varias bodegas porque está en Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, con lo cual lo de los Ojos de Guadiana debe de venir de allí. Y fue fundada en el año 1917 y como curiosidad he leído que es la cooperativa con más antigüedad en España, elaborando vinos en continuidad, sin ninguna interrupción. O sea, siempre me gusta aportar alguna cosita sobre cada bodega que, pues, fijaros que a pesar de que porque La Mancha fue durante bastante tiempo un poco, o en los últimos no tanto años, pero al principio un poco desprestigiada, ¿no? Y también, pues hoy estamos con catando muchas zonas que realmente están reivindicando su calidad y demostrando que hoy en día se pueden hacer vinos, buenos vinos en cualquier denominación de origen y en cualquier zona. Y yo creo que eso es muy, muy de agradecer. Que yo también llevo en el tema del mundo del vino desde el año 1994, que hice el curso, van a ser 30 años, y se nota bastante el cambio y también por vosotros, por el público, que está cada vez abierto a probar vinos de otras zonas y ya no se limita a esas 3 o 4 históricas que todos teníamos en mente, ¿no? Bueno, este es también un tempranillo 100%, tiene un grado alcohólico un poco más alto, pero eso es lógico porque según el clima de cada zona, cuanto más cálida sea la zona, más azúcar se forma en la uva y tú la uva no la puedes recoger, gracias a Dios hoy en día también la vendimia no se hace como antiguamente, que en mi pueblo las fiestas son tal día y la vendimia siempre empezaba en las fiestas, sino que hoy todo el mundo ya decide, cada enólogo, cuándo va a empezar la vendimia. Bueno, fijaros con el tiempo que nos está viniendo ahora, yo no sé si no vamos a vendimia en julio, porque es horrible lo de los cambios. Yo creo que las plantas también se vuelven locas. De hecho, por ejemplo, el año pasado, por daros un ejemplo, de Jumilla, que fue tan caluroso que la uva maduraba bien y de repente directamente se paró. Dijo, yo ya no hago nada más y no maduraba y la uva, a pesar del calor que hacía, no maduraba. De hecho, se esperaba el año 2021 muy cálido, la cosecha muy cálida y que va, la viña tenía tanto estrés térmico que dejó de sintetizar componentes, dejó de formar ya azúcares y ácidos y de hecho la vendimia del año pasado, a pesar de lo previsto, era menos alcohólica que la anterior. O sea, pero se está volviendo, bueno, siempre dicen que el árbol más tonto es el almendro, ¿no? Que en cuanto vea los primeros rayos del sol ya echa frutos, pero a ver si vamos a acabar al final como en Sudáfrica, que ahí tienen 2 vendimias al año, porque esa, no sé, es muy raro lo que está pasando, pero bueno, y que todavía haya gente que niegue el cambio climático, que es un poco preocupante. Bueno, pero vamos con el vino, no se enrollen, no me enrolle yo, quería decir. Bueno, veis que el color es... a ver, es bastante similar al anterior, ¿no? Un rojo picota intenso, con ribetes todavía violáceos. Es quizás un poquitín más intenso, de una intensidad media alta, ¿vale? Vamos a ver el nariz. Que tiene una fruta madura, yo diría casi fruta negra, ¿no? Como frambuesas, moras, frutas del bosque. Aromas bastante de un vino joven que aquí sí que yo diría que no tiene ningún paso ni ningún contacto con madera, pocos secundarios, sobre todo primarios, ¿no? Limpio,
Esos aromas de, incluso a lo mejor de violeta, un poco, ¿no? Violeta y mora es lo que aparece en nariz. Vamos a probarlo en boca. Yo creo que en boca sigue ese carácter frutal, ¿verdad? No, tiene un poquito menos intensidad que el anterior. Sí que nos vuelve a recordar en boca esos frutos del bosque, moras sobre todo. Tiene una buena acidez, yo creo que menos tanicidad que el anterior, y aunque todavía presente el tanino, porque en los vinos jóvenes es lo habitual. Tampoco son vinos para guardarlos mucho tiempo, ¿no? Normalmente se suelen consumir en 1 o 2 años porque cada vino tiene su tiempo de consumo predeterminado y lo ideal, los blancos jóvenes tampoco son vinos para envejecer mucho tiempo, pero yo creo que aguantará durante pues, bastante bien este año. Lo bueno que tiene también al tener menos tanicidad, porque de hecho los vinos jóvenes lo recomendable es tomarlos entre los 14 y los 16 grados. Por ejemplo, cara al verano se podría tomar un poquito más fresco, porque tener en cuenta también con el frío el tanino se endurece en boca. Por eso los tintos nunca deben de tomarse por debajo de los 14 grados. Pero cuanto menos tánico en el vino, más lo podemos refrescar si nos parece apetecible cara al verano, un día caluroso tomar el vino. Yo creo que es un tempranillo muy bien elaborado, muy frutal, muy franco, con muchas notas de eso, de moras, de frutas del bosque y bien equilibrado, fresco. Vale, pues catamos el tercero, que será un poco diferente de estos dos. Bueno, perdón, que me habéis pillado con el colín en la boca, que ya decía yo que son muchos vinos, pero muchas gracias que os estáis portando muy bien. Y ya hemos llegado a la mitad, ¿no? Al séptimo vino y el último de los vinos jóvenes. Pero os decía que es diferente. Bueno, este vino es de Bodegas Fariña. La verdad es que es una bodega familiar con la que yo tengo también mucho cariño. Yo recuerdo cuando yo empecé en el año 94, en mis tiempos, hice el curso de sumiller. Manuel Fariña, yo creo que es el primer bodeguero que puso, por lo menos él en Madrid hizo muchísimo labor. Él venía aquí a dar a probar sus vinos, que puso un poco Toro en el mapa de España y el vino de Toro de moda en lo que es Madrid. Él venía mucho a darnos a conocer sus vinos, etcétera. Es una bodega con una tradición de más de 70 años, elabora prácticamente todos los tintos con la variedad tinta de toro. Eso es una particularidad que tinta de toro realmente es un tempranillo, pero solamente la pueden llamar tinta de toro los vinos de la denominación de origen toro. Ya los que están en tierra del vino de Zamora o vinos de la tierra de Castilla y León, como es el caso, por ejemplo, nuestro de Tridente, no podemos poner tinta de toro, aunque nuestras viñas estén en toro, pero es el nombre asociado de uva solamente a la denominación de origen toro. Realmente es una tempranillo, pero que se ha adaptado a esta zona y a este clima, con lo cual las bayas son un poquito más pequeñas o crea el ollejo un poco más grueso que, por ejemplo, el tempranillo de la zona de Rioja Alta, por la insolación tan fuerte que hay en esta zona y por las temperaturas tan altas. Pero sí, la curiosidad esa de tinta de toro es que el vino tiene que tener denominación de origen toro. Los demás no lo podemos llamar así, no debemos. Y bueno, y el primero de Fariña también es uno de los vinos, aunque en España es un método de elaborar que se hace desde hace muchos años, que es el de maceración carbónica.
porque también es habitual en la Rioja Alavesa, pero quizá puso un poquito de moda ese tipo de elaboraciones, junto con algunas bodegas de Rioja Alavesa, repito. Esta maceración carbónica consiste en que las uvas se meten a fermentar sin estrujar, enteras. Algunos meten los racimos enteros, otros, como es el caso de Bodegas Fariña, los meten despalillados pero sin estrujar, y cierran los depósitos en atmósfera del gas carbónico, ¿vale? Esa elaboración es muy típica también de los famosos Beaujolais Nouveau, que todos que tienen aquí un nombre, no es otra cosa que como Beaujolais Nouveau se elabora en la región de Borgoña, pero con la variedad Gamay, no es igual de noble que la variedad Pinot Noir. Entonces, realmente esa manera de elaborar la maceración carbónica no es más que la fermentación de la uva dentro del propio grano, ¿vale? Y en la atmósfera del gas carbónico. Nunca es 100% maceración carbónica porque al final los granos se llegan a aplastar y ya se siguen macerando. Pero gracias a eso se consiguen vinos normalmente más aromáticos, más suaves en boca, con un tanino más agradable, y es un poco eso lo que se busca en esa elaboración. Es para que los granos, en vez de estar estrujados, que empiecen a fermentar enteros, ¿vale? Y esa es la diferencia, por eso decía que va a ser un poco distinto. Bueno, vamos a ver el color, la verdad que es bastante intenso, ¿no? De capa media alta, un rojo picota con ribetes todavía violáceos incluso, y vamos a ver los aromas en boca. Uy, los aromas primero en nariz, luego en boca. Es que ya llevo 7. No sé vosotros. Yo, esa categoría es muy dura. No es el primer año que me toca. No, bueno, pero fijaros, en nariz también los aromas típicos, aparte que es muy limpio, de la maceración carbónica, son esos aromas de frambuesa, potencia bastante los aromas de la fruta, sobre todo notas de frambuesa, incluso alguna nota de violeta. Tienen, fijaros que en este caso no tanto, en algunos aparece un poco más ese como tufillo de gas carbónico, no es tufillo, no es desagradable, pero en algunos vinos de maceración carbónica está más presente que en ese. Yo aquí no lo noto tanto, pero sí sabemos que es elaborado por ese método. Pero son aromas muy agradables, muy frutales, sobre todo frambuesa muy dulce, violetas, poquito de bollería. Y vamos a probarlo en boca. ¿Veis lo que os decía? En boca, con diferencia, es un vino más suave de los tres, ¿no? Es un vino, el tanino está muy pulido, muy bien integrado, tiene intensidad, porque tiene una intensidad media alta, pero el tanino lo tiene bastante más integrado, no es tan puntiagudo como lo era en los otros dos, que tampoco estaba molesto en los otros, pero es un poco ese método de elaboración. Yo creo que es un vino fresco, acompaña muy bien tanto de copeo, de aperitivo, como algún tipo de embutidos, carnes, incluso algún pescado, un poquito de grasa, ¿por qué no? Con un salmón o un atún, por ejemplo, podría ir perfectamente. Y muy equilibrado, ¿no? Muy frutal. La verdad es que es como una golosina de fruta en boca bien equilibrada, ¿no? Es verdad que los vinos de maceración carbónica
o encantan a la gente o no les gustan nada, no tiene término medio. Yo también trabajé un tiempo en una tienda de vinos y eso, había gente que solo tomaba esos vinos y otra que no los quería ni probar, son muy característicos. Pero sí, es una bodega con una trayectoria muy larga y ha hecho una gran labor por la denominación de origen Toro. Bueno, pues pasamos a los barricas que tenemos 5, ¿vale? Bueno, una cosa, menos mal que yo no he preparado esta nota de hoy. Especificación de maceración carbónica, no es embotellado 2 años, es de cosecha 2022. Ahí nos sobra esa nota en la cata, ¿vale? No, es un vino del año 2022. Gracias, yo tampoco me he fijado, la verdad, en eso. Que ya está, que he corregido esto, porque no, es un vino joven, es del 2022, que de hecho hasta en el color se ve, ¿verdad? Bueno, y también, que me lo dice Celina, recomendable que cambiemos de sabor entre vino y vino con los colines, y que son bastantes vinos que vamos a catar, quedan 5, así que para cambiar de sabor entre vino y vino. Y bueno, pasamos ya al capítulo de vinos con barrica. El primero que abre este capítulo es Géminas Selección. Es de Bodegas Almazara, de Jumilla. Es una unión de socios corporativistas que se puso en marcha en el año 1934, o sea que también bastante antigua, y con ese ánimo de reivindicar como otras zonas su manera de hacer buen vino, no solo a granel, que de hecho Jumilla también es otra de las zonas que hasta hace poco, bueno, no poco, pero hasta hace unos 20, 30 años, pues no todos se creían que eran capaces de hacer un buen vino embotellado en vez de hacerlo a granel. Y esta unión de socios corporativistas, de propietarios de viñedos, la verdad que lo lleva demostrando ya desde hace muchos años y embotellando sus productos, ¿vale? Estamos con la variedad autóctona de la zona, claro, Monastrell, es la más extendida en esta zona. Es el vino, de hecho, es un monastrell, según he leído en la ficha, de pie franco. En Jumilla hay muchas zonas donde hay cepas de monastrell todavía con pie franco. Eso quiere decir que crece la cepa sobre su propia raíz, cosa que no es muy habitual en el viñedo español por el ataque de filoxera que hubo a finales del siglo XIX, que es un insecto que se come la raíz de la viña y destruyó prácticamente todo viñedo en Europa. Hubo que replantarlo, pero con un pie americano, de la vid americana, que no da fruto para hacer vino, pero sus raíces son resistentes a la filoxera, y sobre esos pies se injertan las cepas, y eso es práctica habitual pues en toda Europa desde que pasó este contagio a todas las vidas, excepto en Islas Canarias, que ahí no llegó nunca, pero sí que en España hay algunas zonas que todavía guardan esas cepas de pie franco, tanto en Jumilla como en Zamora, como en Rueda, sobre todo en los terrenos que son más arenosos, porque al ser un insecto le es muy difícil desplazarse a la filoxera para ir picando las raíces, con lo cual, por eso en algunas zonas pudimos conservar esos viñedos, ¿vale? Bueno, aquí estamos con el Monastrell 100%, y tiene una crianza de 3 meses en barrica. Yo siempre digo, no me quiero enrollar mucho porque nos quedan 5 vinos, pero lo de roble americano, roble francés, eso es muy habitual preguntarlo aquí nosotros en España, ¿no? Que a veces queremos ser más papistas que en papa. ¿Y qué tipo de roble tiene? Francés. ¿Y cuál es? Alierne, Reso, Limousin. Pues es que hay muchos más. Yo creo que en otros países
bueno, y aquí cada vez más la gente prueba el vino y dice si le gusta o no le gusta. Es verdad que son dos tipos de roble muy diferentes, ¿vale? Bueno, de hecho, aquí aparece también el roble húngaro en algún vino, que sería más bien del tipo como roble francés, ¿vale? Europeo. Son dos tipos de roble diferentes y las barricas, incluso las barricas se elaboran de forma diferente, porque el roble francés solamente se puede sacar las duelas sobre las propias vetas del árbol. No se puede aserrar, no se puede cerrar las duelas. Cada barrica se compone de 32 duelas. Con lo cual, siempre, yo me recuerdo eso porque fue una de las preguntas del Campeonato de España de Sumilleres y a mí este tema me lo aclaró Mariano García, que era el enólogo de Vega Sicilia y bueno, y hoy en día, de hecho, es enólogo de Mauro y San Román, porque que para nosotros esto era magia negra. Explica diferencias básicas de roble francés americano, pues no sabíamos. Y me lo explicó muy bien. Entonces, las duelas son mucho más cerradas, tienen menos porosidad y impregnan mucho más al vino que se mete dentro, ¿vale? Porque no hay tanta transmisión de oxígeno. Y por otro lado, los aromas del roble francés son como más nobles, ¿no? Más de cedro, caja de puros, más elegantes, digamos. No quiere decir que los del americano no lo sean. Pero el roble americano, las duelas puede ser aserrado, se pueden aserrar, con lo cual la aportación de oxígeno es mayor al vino, porque el vino al final permanece un tiempo en la barrica para sacar los taninos del roble, los aromas, y el roble americano tiene un componente que se llama mactiloctalactona o algo así químico, pero lo llamaron whisky lactona porque por primera vez fue aislado ese aroma de un bourbon, que sabéis todos es un whisky de Tennessee elaborado con maíz, pero envejecido en roble americano. Y tiene un aroma característico a coco. O sea, el roble americano, ahora repito, de verdad, cuantos más años se cata, nadie es tan experto como, ¿y este qué tipo de roble tiene? ¿Francés o americano? Aquí es que somos muchos de preguntar estas cosas, pero esas un poco son las diferencias, ¿vale? El roble francés marca más a la uva, normalmente se utiliza para vinos más estructurados, de mayor calidad, para que no se apodere del vino, porque al final el roble es un poco el aliño que cada uno le quiere dar a su vino, ¿no? Es como un cocinero que va a hacer un solomillo y uno dice, yo lo voy a hacer a las 5 pimientas y yo lo voy a hacer. Hay veces que no es necesario tanto. En el roble se forma otra serie de aromas que son, por ejemplo, los de vainilla, porque todos los robles tienen vainillina, ¿vale? No es que a los vinos. Perdón, porque yo a lo mejor hablo a algunos que saben todo de vinos y yo aquí contando desde la base, ¿no? Pero todo en el roble hay una sustancia que se llama vainillina, por eso podemos encontrar esos aromas. Podemos encontrar aromas de tueste, porque las barricas se tuestan. Dependiendo del tueste de la barrica, nos puede aparecer un aroma a cacao, café o incluso torrefacto. Cuanto más tostada la duela, más aromas tostados. Y es un poco lo que busca el enólogo, aportar al vino, pero lo ideal que no tape el carácter de la uva. Y vamos a observar en estos cómo lo han utilizado, qué han hecho. Entonces yo siempre lo digo, que no es mucho mantenerse. Es verdad que la barrica de roble francés es más costosa que la del roble americano por la manera de elaborar, pero no tiene por qué ser peor el vino de roble americano que el del francés, ¿vale? Bueno, Monastrell Pie Franco con 3 meses de barrica. Más americano que francés, como veis. Normalmente en los vinos jóvenes se suele utilizar más roble americano
porque le aporta menos tanino y son vinos destinados para consumir jóvenes y tampoco nos interesa mucha tanicidad. Bueno, aquí veis un color ya un poco distinto, ¿no? Yo diría un poco como rojo guinda, incluso, ¿no? Rojo cereza o rojo guinda, con ribetes rubíes. Tener en cuenta que este es un año 2020, ¿vale? Vamos a ver el nariz. Bueno, tiene aromas, para mí la Monastrell muchas veces, aparte yo creo que más bien de fruta negra, como moras, la Monastrell me recuerda a veces un aroma como a tierra mojada, ¿no? Cada uno tenemos nuestra memoria olfativa, ¿no? Porque champiñón no se puede decir, pero como tierra mojada, como un bosque después de llover, a mí muchas veces me aparecen los vinos de la uva Monastrell, pero es un poco nuestra memoria olfativa, ¿no? También tiene algún toque balsámico, como de regaliz, eso es muy típico en los vinos mediterráneos, y alguna ligera nota tostada, pero la verdad que no está muy presente en la barrica. Sí, ese carácter mediterráneo, esas notas balsámicas y de regaliz, y yo creo que está muy bien integrada la barrica, no tiene mucha presencia. Vamos a probarlo en boca. Pues yo creo que un vino ya muy pulido, muy redondo, ¿no? Yo diría en su momento óptimo de consumo, porque todos los vinos tienen una curva de vida. En este ya vemos que no aparece ninguna arista, no aparece, está todo el conjunto bien integrado. El tanino quizás convendría para tomarlo, refrescarlo un poco porque se nota un poquito esa nota cálida. No llega a molestar el alcohol, pero si le refrescamos para tomar 2-3 grados, seguro que el vino ganaría. Bien elaborado, bastante intenso, de intensidad media alta, con la madera muy bien integrada, pero creo que tampoco vino de mucha más guarda. Yo creo que es un vino, siempre pasa, cuando probamos un vino y ¡ay, qué rico, qué bueno está! Me voy a comprar 4 cajas. Pues no es tampoco buena idea, porque el vino evoluciona siempre, ¿vale? Entonces, cuando un vino ya es del todo pulido, redondo, lo único que puede hacer es empezar a perder la fruta, y lo mismo cuando pasen 2 años abrimos esa botella y ya no nos gusta tanto, ¿no? Ya nos parece diferente. Yo diría que está en un momento ideal de tomar, no para guardar nada, pero bien elaborado y muy bien integrada la madera. Bueno, vamos a probar el siguiente, ¿vale? Bueno, vamos a ir al siguiente vino, que es Pata Negra Toro de García Carrión, que la verdad es que es la primera bodega en tamaño de Europa por el volumen de producción, ¿no? Es verdad que tiene sus raíces en Jumilla, pero hoy en día tiene 8 denominaciones bajo la misma marca, aparte de la del Toro que vamos a catar nosotros. Los tienen también, por supuesto, en Jumilla, en Rioja, Ribera del Duero, La Mancha, Valdepeñas, Rueda y también en Cava. Bueno, es un gran productor, bueno, lo que yo he leído hoy en su página, la primera bodega de Europa a nivel de producción. Por supuesto, tiene también diferentes gamas. Pata Negra, pues yo creo que son vinos bastante honestos, sencillos, que ellos quieren que cada uno se identifique con la zona donde los producen, ¿vale? Al tratarse de toro, si tiene de toro, ¿no? Tiene de toro, ¿verdad? En la botella tiene. Podrían poner incluso tinta de toro, porque sí, porque el tempranillo de ahí, lo que os acabo de decir, es tinta de toro, ¿vale? Y me reía ahora con Celina un poco, porque, bueno, vamos a hacer el color y ahora decimos la nariz, ¿vale? El color, bueno, estamos con la añada 2021.
Si es veis un rojo cereza o rojo granate incluso, ¿no? Con ribetes rubíes, pero se mantiene bastante bien, de intensidad media, media alta. Y en la ficha hemos leído, ¿dónde lo tengo aquí? 3 meses en barrica nuevas de roble francés. Pues perdonad, pero aquí coco sale y sale. O sea, nunca está obligado a decir, tú puedes decir si el 85% está en roble francés, pero aquí lo que os decía, lo del aroma de coco, la verdad que es de libro. Yo lo utilizaría en un curso de cata, que puede ser la mezcla de los dos robles, ¿no? Pero como que lo de roble francés te da más caché, pero no, el roble francés a coco no huele. Puede ser en dos tipos de barricas, pero yo creo que sí. Pero bueno, aparte tiene fruta negra, pero la verdad es que aquí la barrica está más presente que en el otro vino, ¿no? En el otro estaba un poquito más escondida, aquí nos aparecen más esos aromas tostados, notas de café incluso, fruta roja diría yo, ¿no? Como fresa, madura, cereza. Es un estilo bastante comercial, o sea, hay mucha gente que ese tipo de aroma nos gusta porque lo identificamos eh, con esos barricas o crianzas que estábamos habituando a tomar, que es donde la madera quizá está más presente que la fruta, pero vamos a verlo en boca, a ver qué tal es en boca, ¿vale? Pues yo diría que a mí en boca me sorprende gratamente porque la sensación que daba que iba a ser un vino muy marcado por la madera en boca y no, la verdad. ¿Cuándo notamos nosotros que un vino está muy marcado por la madera? Porque en el vino tinto hay dos tipos de taninos diferentes, ¿no? Unos provienen de la uva, del ollejo del vino, y otros son los que sustraen el vino de las barricas. Entonces, los taninos de la barrica son muy secantes, nos resecan mucho la boca, la garganta, y ese vino es difícil que mejore, que se pula, porque seguirá perdiendo la fruta y se quedará ese tanino de madera. Sin embargo, a mí la verdad que en boca me parece un vino que está muy bien, que la nariz está más, la madera está más presente en nariz que en boca. En boca le aporta una buena estructura, le aporta cuerpo y es un vino con un buen equilibrio entre fruta y madera, yo creo. Pero lo del francés 100% no me lo creería. Algo americano hay, puede ser un 15, pero, pero es un aroma que es verdad que tiene su público y es bastante comercial y la gente lo identifica con vino de crianza. Espero que no se enfaden los bodegueros cuando lo escuchen, ¿eh? Pero vamos, que un pequeño, esa nota de coco yo creo que esa de hecho agradable, ¿no? Apetecible. Bueno, vamos a pasar que nos quedan 3 vinos más. Bueno, aguantad que ya nos queda poco, ya nos queda poco. Vamos a echar una instancia que al año que viene sean menos. Pero siendo 3 categorías el mismo día, pues es un poco complicado poder tener una pequeña presentación, ¿no? Bueno, pues volvemos a catar una tinta de bodegas Zamora, de las que ya hemos hablado cuando catamos el primero de Fariña, lo que os comentaba, con más de 70 años de historia y un gran precursor, ¿no? de la denominación, por lo menos aquí en Madrid, en lo que a Madrid se refiere, y entiendo que al resto de España también, que después ya aparecieron muchas bodegas más en esta zona, aunque ya existían, pero no con
ese prestigio, ¿no? Y de dar a conocer y poner en el mapa la denominación. Aquí estamos con un tinto que ya es del 2020, tiene un año más. Veis que el color es de una intensidad media, el color es un rojo cereza con ribetes rubíes, muy ligera evolución. Normalmente y mañana y pasado lo veréis más en los tintos, cuanto más tiempo tienen en barrica en botella, más irán hacia los tonos anaranjados, pero no me voy a adelantar, que viene otro profe mañana, que es mi amigo mío, además, le veré. Bueno, vamos a ver el nariz. Fijaros que aquí aparecen más notas, para mí me parece un aroma más elegante, ¿no? Como un conjunto más, está ahí metida la fruta negra, como incluso mermelada, ¿no? De moras o de ciruelas, y está muy bien conjuntada con las notas de la barrica, que aquí sí que aparecen un poco esos tonos de cedro, de caja de puros, alguna nota tostada. Claro, cuanto más crianza y más tiempo tiene el vino, más complejidad tiene. Es más fácil sacar la parte olfativa de vinos jóvenes, que normalmente es un aroma o dos, pero yo aquí diría que es un aroma muy elegante y bien conjuntado entre esa fruta negra madura y esas notas de tueste, café, incluso caja de puros, muy bien integrada la madera. Vamos a probarlo en boca. Y en boca yo creo que también es un conjunto muy bien de fruta con la madera. De hecho, fijaros, es un 2020, pero es un vino que todavía podríamos guardar un poquito, porque todavía no está pulido, redondo del todo. Pero ese tanino se nota, pero no es molesto, es más bien tanino de fruta, ¿no? No nos reseca la boca, simplemente es que está ahí presente en el fondo de la lengua, esa nota amarga, pero tiene muy buena acidez. Tener en cuenta que la acidez es un buen conservante para los vinos, le permite que aguante más tiempo en botella y no evolucione tan deprisa. Yo creo que con mayor peso de fruta, un poco mayor peso de fruta, lo que decimos nosotros, que el anterior, ¿no? Está como más arropado la barrica. Están muy bien los dos, pero este vino con un poquito más de profundidad, yo diría. Por comparar los dos de la misma zona. Bueno, y vamos a volver a Alicante ahora con el penúltimo vino, que es el Laudum de Bocopa. Bueno, chicos, que ya estamos terminando, perdonad, pero eran muchos vinos y por eso hemos tardado. Había que entretenerse, aunque sea 5 minutitos con cada uno, por respeto también a los bodegueros que los presentan. Bueno, aquí estamos con el penúltimo, que es el Laudum Robles de Bocopa. Ya hemos hablado, de hecho era el primer vino rosado que hemos tratado, era de la misma compañía, que además, aparte de Laudum, tiene otras marcas como Alcanta, Marina Alta. ¿Quién no ha escuchado el fútbol, el acero de Marina Blanca? Blanco de España o Blanco de Europa. Bueno, yo de hecho siendo Suiller la visité. Es una compañía muy importante, desde el año 1987 están haciendo una gran labor. Y de hecho aquí la curiosidad es que es Monastrell, de unos 70 años de edad y Shiraz de unos 30, y es todo viñedo ecológico. Hoy en día cada vez las bodegas apuestan más por la elaboración de vinos ecológicos. Hasta hace años eran vinos un poco que tenían mala fama, desprestigiados aquí en España. En otros mercados, en Alemania, Inglaterra, se valoraban mucho, pero como que se pensaba que aquí en España lo que era ecológico era malo, y no es cierto. Hoy en día
muchas bodegas están apostando. Eso significa no aportar ningún tipo de abono químico, luchar con las plagas con los métodos naturales, con sus propios humos. Bueno, y si viene, ya es más fácil hacerlo en zonas cálidas, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, Juan Gil este año solamente hay un vino que no es ecológico todavía, que lo será en el 2022, el etiqueta azul. Pero en zonas, o eso, zonas como Alicante, Jumilla y tal, es más fácil porque las plagas tipo hongos no te atacan tanto. En zonas más frías, donde hay riesgo de hongos, si no lo tratas, has perdido toda la cosecha. Pero se pone mucho en valor y por eso vamos a probar. Aquí ya son todo uvas 100% ecológicas y bastante viejas. Lo de la edad del viñedo también es importante porque cuanto más edad tiene la viña, pues más autolimita su producción, ¿no? Siempre a más cantidad, menos calidad. La viña joven crece mucho, da muchos racimos. Tú puedes hacer un gran vino de una viña joven, pero si le quitas la mitad de los racimos, porque si no, todos esos futuros componentes del mosto se repartirán entre muchos granos. Una viña vieja ya de por sí misma se autolimita la producción, la hoja la tiene más pequeña, con lo cual llega más sol a los granos, pueden madurar mejor el ollejo. Aparte, una viña vieja también se protege mejor por si hay alguna, que es muy probable este año, algún pedrisco, alguna granizada, si tiene que volver a brotar, tiene sustancias de reserva, pero sí, el inconveniente es que es menos producción, pero siempre a mayor producción, menor calidad. Entonces, la uva vieja lo que hace es que autolimita esa producción, ¿vale? Bueno, tenemos 70% Monastrell, que es la variedad típica de Alicante, de Murcia, de la zona de Levante, y 30% de Syrah, que también es una uva un poco todoterreno, típica del Valle de Ródano, pero que se ha implantado bien en toda España, bueno, y el Nuevo Mundo, Australia, Chile. La verdad es que es una uva que ha dado muy buenos resultados y aporta bastante fruta al vino. Con 4 meses, y veis aquí tenéis roble francés, americano y húngaro, que húngaro es similar al francés, la verdad, porque es un roble europeo también. Bueno, el color es una añada 2021, pero se mantiene muy vivo, la verdad. Es un rojo picota intenso con ribete granate, la verdad que es poca evolución. La Syrah se mantiene muy bien, la Monastrell quizás es un poquito más oxidativa, pero se ve que ha aguantado muy bien. Bueno, es un vino con un año, barrica, tampoco podemos pretender, pero se mantiene muy, muy joven en el color. Vamos a ver el aroma. Pues yo creo que combina muy bien esos aromas de fruta, como frutos del bosque, ¿no? Como frambuesas, arándanos, fruta madura, la verdad, un poco mermelada de frambuesa incluso. Otra vez nos vuelve un poco a ese toque de regaliz, ese toque balsámico que es muy típico de los vinos mediterráneos, unas ligeras notas tostadas. La barrica está bien integrada, yo creo. Un toque, un fondo también un poco como de sotobosque, ¿no? Pero un conjunto, yo creo que apetecible entre fruta y esas ligeras notas de crianza que no están muy presentes, pero le aportan elegancia, esas notas de sotobosque, de tueste, un poquito, especiados algunos, regaliz sobre todo, también notas mentoladas. Vamos a probarlo en boca.
Yo diría que, fijaros, a pesar de tener 14 grados, yo creo que no se notan, que es un vino bastante fresco, bien equilibrado, porque se notan esos viñedos viejos, ¿no? Tiene bastante potencia de fruta. Yo creo que es un vino que le arroja muy bien la barrica, incluso me parece un poco como más serio de carácter, ¿no? Aunque sí que tiene ese toque un poco que la Monastrell lo tiene, esa golosidad, ¿no? La Monastrell siempre da esos toques un poco golosos en boca, pero es esa dulzura de la Monastrell cuando es muy madura, pero está bien compensado por la acidez. Y yo creo que la madera muy bien integrada, que le aporta más complejidad, pero no es molesta. El tanino está todavía presente, o sea, otro vino que puede mejorar incluso un poco, tampoco por mucho tiempo, porque son vinos relativamente jóvenes, pero un vino con mucha fuerza y con mucha vida. Y que veáis que los vinos ecológicos, aquí tenemos un buen ejemplo, fiaros que de hecho es el futuro de muchas bodegas, tanto viñedos ecológicos como todo el tema de sostenibilidad, pero que hoy en día todo el mundo, de los grupos que yo estaba leyendo que catamos, casi todos apuestan en mucha parte por elaboración de viñedos ecológicos. Bueno, catamos el último que hemos aguantado bien. La verdad que sí, está muy bien. Que sí, yo entiendo que se hace larga. Yo 12 vinos son muchos vinos y he intentado aprovechar el tiempo y no enrollarme, pero dedicarle un poquito a cada uno lo suyo, ¿no? Bueno, y ya llegamos, ya os pido los últimos 5 minutos de paciencia porque llegamos al broche final a Pepe Hillera, de Bodegas Hillera, de la denominación de origen Ribera del Duero, que fijaros, yo cuando he llegado aquí he visto, o sea, Hillera, tenemos esa imagen de que pocos vinos se veía hace 30 años y Hillera se veía en todos lados, ¿no? Pero es una bodega, la verdad es que con una trayectoria ya muy larga, son 3 generaciones que de hecho en principio no tenían denominación de origen. Y con este vino buscan un poco una imagen renovada también de la bodega, evitar un poco que ya han evolucionado mucho. De hecho, aparte de Hillera tienen 5 puntos, Meraldis, Boada, Coelus, tienen varias gamas, llevan produciendo vino desde el año 1970 y quizás antes no, al principio no tener denominación de origen, no eran, pero sí que era reconocido porque era una bodega visible, yo creo, en todos los establecimientos. En el año 86 ya se establecieron en la Ribera del Duero, que de hecho su producción de vinos está en Ribera del Duero, Rueda y Castilla y León, que es donde tienen todos esos proyectos, bodega familiar, y eso es un homenaje al fundador y al hermano menor de los que hoy en día llevan la bodega, ¿vale? Es un tempranillo junto con Cabernet Sauvignon y Merlot. Es un cupaje de las 3 variedades, ¿vale? De la añada 2020 y con diferencia de los anteriores ya tiene más tiempo, tiene 10 meses de crianza en barrica, ¿vale? Así que deberíamos de encontrarle un poco más complejidad y es un buen vino para poner el broche final a la cata de hoy. Bueno, el color, veis, es un rojo picota con ribetes rubíes, una ligera evolución, pero es normal en un tinto con 2 años de edad ya, más de 2 años, y vamos a ver el nariz cómo se presenta. Yo creo que es un aroma bastante elegante, ¿no? Tiene esas notas de frutos rojos más bien, ¿no? Como fresas, frambuesas, fruta roja fresca, no tan madura a lo mejor como la que notamos en el anterior, yo diría más bien fruta roja fresca,
pero limpio, agradable, acompañado de esas notas de café, esas notas tostadas. También incluso algún toque de sotobosque, ¿no? De monte bajo. Yo creo que asociado un poco con esas frutas silvestres, fijaros que tiene 10 meses en barrica, pero no destaca demasiado la madera, tiene bastante presencia de fruta, incluso da algún aroma como a yogur de frutas del bosque, ¿no? Eso es muy típico de la fermentación maloláctica. Bueno, lo hacen casi todos los ciclos, es verdad. Eso es una segunda fermentación que hacen los vinos. La primera es que las levaduras transforman azúcar en alcohol, gas carbónico y calor, y la maloláctica es por bacterias lácticas que consumen ácido málico que hay en el mosto, que es un ácido con un gusto malo, acerbo, y lo convierten en ácido láctico. Es una fermentación muy necesaria. De hecho, si habéis visitado alguna bodega en invierno, a veces tienen puestas las estufitas porque las bacterias necesitan un poco de calor para poder multiplicarse, porque le da mucha estabilidad al vino y a veces provoca esos aromas un poco eso, como yogur de frutas del bosque, etcétera, que aquí se nota un poquito, pero es muy agradable y muy bien equilibrado. Vamos a probarlo en boca. Yo creo que muy bien, desde luego, quizá de toda la gama se ve lo que hace el barrica en el vino, ¿no? Aquí es un buen ejemplo de que lo que hace es aportarle un poquito más de estructura, pero sin apoderarse de él. Se busca en la barrica un condimento, ¿no? Que le aporte al vino estructura, que le aporte complejidad en el aroma, y yo creo que es un buen ejemplo para cerrar esta cata, porque está bien integrada, el tanino está presente, pero no es secante, no es molesto. Es un vino que, al ser un barrica, todavía tiene un poquito, mucho de todo, ¿no? Pero tiene sobre todo mucha fruta, que es lo que tenemos que valorar a la hora de guardarnos unas botellas para el año siguiente, ¿no? Todavía se nota un poco el alcohol, la acidez, la barrica, pero y llegará a pulirse y tiene potencial cierto potencial de envejecimiento, es lo que nos enseña, y yo creo que con eso cerramos muy bien la cata, y agradeceros mucho la paciencia y lo bien que os habéis portado. Yo he intentado ser muy rápida, pero soltar cosas importantes, y espero que lo hayáis disfrutado. Antes de terminar, ya es que no funciona mucho. ¿Hola? Bueno, para terminar, un momento, por favor. Quiero agradecer la presencia de doña Casia. Bueno, yo creo Doña, no, di Casia. pues Casia, ya como amigas. Y bueno, de Pepe, que se ha tenido que ir, pero vamos, que gracias a la STIAP también por dejarnos, y a la universidad por dejarnos este espacio para poder hacer las catas. Muchas gracias a todos por venir, espero también que hayáis disfrutado. A los patrocinadores, una vez más, por colaborar esta semana con nosotros, y por supuesto al equipo de La Carrasca, que sin ellos esto no sería posible y son un pilar fundamental en la asociación. Y bueno, espero veros a todos de nuevo mañana y nada, y el resto de días también. Así que nada, muchas gracias. Gracias.